Buenas tardes, buenas tardes. Estamos con ustedes aquí nuevamente, porque nada, hay que seguir. La medicina no para y nosotros, los profesores, tenemos que seguir. Y más aún ahora en esta pandemia, que sé que, por ejemplo, muchos estudiantes están en sus casas recibiendo las clases de sus profesores, conectados con su universidad. Eso es bueno. Quizá podríamos decir que no es un método nuevo. En realidad estos métodos han existido siempre, pero ahora por las condiciones nos ha llevado a forzar un poquito más este método de lo que son las aulas virtuales, la atención, la asistencia con el profesor no presencial. Bueno, pues no sé, quizá esto me ha llegado a mí también el inicio de este canal, ha venido bien, muchos estudiantes que se han conectado me agradecen y yo también le agradezco a ellos porque es muy bonito cuando uno da un tema que alguien lo vea con todo el interés y se sirva de él, porque en realidad ese es el objetivo fundamental. Bueno, le deseo, como siempre, que sus familias, en todo lo que estas localidades que, bueno, Estados Unidos, Sudamérica, España, México, que están conectados conmigo, estén bien en este momento, que toda esta pandemia pase y no le haga el daño mayor. Bueno, pues entonces seguimos. Hoy vamos a seguir con temas, seguimos en el mesencéfalo, porque como que venimos descendiendo un poquito. Vamos a ver hoy, le he hecho este esquema para que se entienda un poquito lo que es el síndrome del top de la basilar, porque en realidad le hice ese esquemita de la irrigación otra vez para explicar un poquito más allá sobre este tema. Y veremos el síndrome Parinao. Síndrome Parinao, que son los tres fundamentales. Ustedes saben que está el Weber, el Benedict, el Claude y el Parinao. En realidad hoy vamos a hablar un poco de estos dos temas. Hay más, fíjense que hay síndrome alucinador de los pedúnculos. Hay una serie de síndromes raros que no quiero, están en los libros, ustedes pueden revisarlos, ¿eh? Y entonces hablar un poquito de estos dos en el día de hoy, que sería el síndrome del Parinao y síndrome del top de la basilar. Fíjense que el síndrome del Parinao también tiene otros nombres. Vamos a situarlo. Por ejemplo, el síndrome de la región periductal. Síndrome periductal. Es importante, si ustedes van siguiendo los nombres, muchas veces de los síndromes les ayuda a detectar su sintomatología, sus datos, de dónde vienen, etc. Fíjense que este sería también el síndrome de Coever-Salius. A veces uno lo deja de poner porque hay que respetar a esos profesores, esos médicos que trabajaron históricamente con estos síndromes y que hay que respetar su nombre también. Y también importante, síndrome de la comisura posterior. La comisura posterior. El área pretectal tiene una comisura posterior. Es importante. Cuando dimos la vía visual, expliqué qué cosa era esta comisura, la importancia que tiene para poder estudiar lo que se llaman los reflejos pupilares. Los reflejos pupilares, es importante esta comisura que está en el área pretectal.
¿Por qué se llama pretectal? Recordar que este es el tectum. El tectum, este es el tegmento y esta es la base. Siempre recuerdo, siempre hago un poquito de anatomía porque es importante. Neuroanatomía, neurociencia y neurología. Son escalones, hay que estar en la anatomía para poder llegar a la neurología. Ese tectum se llama el tectum, pero se llama pretectal, porque esto es posterior. Entonces, esa área pretectal es la que va a estar afectada en el día de hoy en lo que se llama el síndrome de Parinao. Por eso también le llaman síndrome de la comisura posterior, del área periductal o del tectum. Muy importante, muy importante. Vamos a ver entonces, ¿qué lo produce? ¿Qué produce a este síndrome de Parinao? Se produce una afectación. ¿Dónde? En el tectum. Fíjense que en el tectum, una afectación en el tectum. ¿Qué está en el tectum? Los colículos ópticos sobre todo, la vía óptica, muy interesante. Se produce una lesión de la comisura posterior. Comisura posterior. Ahí se cruzan la vía óptica para un lado y al otro, prácticamente las vías que vienen hacia el núcleo oculomotor se cruzan, una para un núcleo y otra para el otro. Por eso la vía óptica tiene respuesta hacia ambos ojos. Eso se revisen por favor en este video que yo di de los trastornos pupilares. Revisen para que vean cómo cuando dimos el oculomotor, la vía del oculomotor, la vía óptica, podemos ver el reflejo directo y el consensuado a través de esa comisura posterior. Se afecta también. Se afecta el pretectum o área pretectal. Es muy importante. Se afecta el tegmento. En el tegmento va a afectar prácticamente la vía del oculomotor, sin afectar en los núcleos accesorios del oculomotor, que sería el núcleo de Eddingen-Weisbach. Eddingen-Weisbach, muy importante ese dato que le estoy dando para un futuro signo importante que se presente en este síndrome de Parinao. Y se afecta la sustancia gris periductal. Le está alrededor de. Recuerden que esta sustancia gris periductal trabaja en las vías polominérgicas que ya lo he mencionado anteriormente. Y está alrededor del conducto de Sylvius que conecta el tercer ventrículo a través de ese agujerito con el cuarto ventrículo. Muy bien. Ya teniendo estos datos, podemos ver qué causa el síndrome de Parinao. Lógicamente, las afectaciones van a estar en relación con el área que tiene que ver con estas áreas mencionadas. Tumores pineales, recordar siempre que estos son los colículos ópticos y los acústicos en la lámina cuadrigémina, y la pineal se proyecta dentro de los colículos ópticos. Entonces, un tumor de la pineal me puede llevar a esta afectación del tectum. Ictus y traumatismo. Por ejemplo, hidrocefalia. La hidrocefalia, ¿por qué se produjo la hidrocefalia? Por una estenosis del conducto, del conducto de Sylvius, canal de Sylvius. Eso es exactamente. Tenemos entonces esclerosis múltiple, también la encefalitis, y finalmente
malformaciones vasculares. Malformaciones vasculares. Esta idea que les doy son muchas causas. Fíjense que los anteriores siempre ha sido la isquemia, siempre ha sido el problema vascular lo más frecuente. Y, bueno, tumores, etcétera, que comprimen o lesionan estas áreas que tienen que ver con el síndrome como tal. Seguimos entonces para ver cómo, qué se presenta debido a que se afecta lo que sería el tercer par, el área pretectal, la comisura pretectal y la sustancia gris periductal. ¿Qué vamos a tener? Tenemos una parálisis de lo que es la mirada conjugada hacia arriba. Prácticamente este paciente va a estar como con los párpados retraídos, que es uno de los síntomas, que es el signo de Collier, que prácticamente lo tiene hacia arriba. Y usted ve así como que el párpado está y los ojos hacia abajo. Entonces sería parálisis de la mirada hacia arriba. Parálisis de la mirada hacia arriba. Hay alteraciones pupilares. ¿Cuáles alteraciones pupilares? Teniendo en cuenta que está afectado el tercer par, tenemos anisocoria. ¿Qué es la anisocoria? Por ejemplo, tengo el ojo, una pupila mayor que la otra. Eso es anisocoria. ¿Ves? Prácticamente. Inclusive esta anisocoria está sí o no por ser el área pretectal, aunque ustedes saben que la pupila de Argyll-Robertson se encuentra directamente relacionada con la sífilis. No obstante, esta pupila se parece un poco cuando se presenta, que quiere decir que esta pupila está dilatada, no responde a la luz y sí responde a la acomodación. O sea, cuando usted hace el reverso de acomodación, sí responde. Porque, lógicamente, no está afectado el núcleo de Eddie-Westphal, que es el que atiende el núcleo orbicular del ojo para la acomodación. Pero sí tiene trastornos a la luz. Ok, prácticamente. Pupila desplazada o excéntrica también puede ser. Y areflexia pupilar. Areflexia pupilar. ¿Qué más tiene? Lógicamente, puede tener por toda esta área que está afectada de la vía y del tercer par, puede tener nistagmos. Sobre todo nistagmos en el momento de retracción. Cuando va a hacer la retracción a la convergencia, retracción, tiene el nistagmo. Habíamos dicho que tiene el signo de Collier, que es retracción del párpado. Y el párpado prácticamente no sigue al ojo. O sea, usted mira hacia abajo, pero el párpado se queda detrás, como asustado hacia abajo. Tiene el signo del lit-lag. Quiere decir que es ese mismo que estábamos hablando, que el párpado no sigue al ojo en su movimiento. Normalmente nosotros miramos hacia abajo y el párpado sigue. Sin embargo, este paciente mira hacia abajo y se queda el ojo hacia arriba. No baja, no se mueve hacia abajo. Hay una pseudo parálisis del sexto par o abducen, del sexto par o abducen. Y también el signo del head, lógicamente,
del head tilt. O sea, la cabeza inclinada hacia adelante. Esos son los signos fundamentales que podemos ver en el síndrome de Parinao, prácticamente. Del síndrome de Parinao, fundamentalmente. Esos son los signos que podemos ver. Recordar que aquí, al estar afectado, esta área del mesencéfalo, sobre todo, aquí atrás, nos afectan esas áreas que habíamos mencionado. Habíamos mencionado, recordar, los colículos ópticos o el tectum. Habíamos recordado la comisura posterior. Habíamos recordado el área gris periductal, provocado o no por obstrucción del conducto de Silvio, que va a dar lugar a los crecimientos de los hemisferios, lógicamente, y el óculo motor, pero no los núcleos, todos del óculo motor, solamente el núcleo y la vía de lo que es el motor ocular sin estar afectados los accesorios, que son los que tienen que ver con la parte del músculo orbicular del ojo. Le voy a hacer una pequeña rápido, de lo que les quiero decir, porque a veces no hacemos nada con correr, no hacemos nada con correr y no representar lo que quiero decir. Tengo aquí el cristalino. Ok, los músculos accesorios, el esfínter es este. El esfínter de la pupila es el óculo motor principalmente. Y los accesorios van a inervar este músculo que está aquí, que es el que tiene que ver con el cristalino, con el lente. Lo que quiere decir que si viene el óculo motor, va aquí, pero el accesorio va aquí, que es el de Eddy Westphal, y no está lesionado, no se lesiona estos músculos y funcionan para la acomodación. Por eso es que hay problemas para la luz, pero no para la acomodación. Se lo aclaré rápidamente ahí para que se entienda bien. Recuerden, revisen el video de la vía visual y del tercer par, por favor, que está ahí en el canal en orden desde que empecé. Vamos a ver también entonces, ahora, el síndrome de TOC de la basilar. Fíjense, para eso he hecho este esquema. Vamos a recordar rápidamente que fue en el video prácticamente anterior, cuando hablé del Benedict, que expliqué las vertebrales, la basilar, que es la que vamos a hablar de ella ahora, las pontinas, la cerebelosa inferior anterior, la cerebelosa anterior superior o superior cerebelosa, y la cerebral. Esta es la cerebral posterior. Esta es la comunicante, esta es la carótida interna, la cerebral media, un repasito, ya está dado. ¿Qué pasa? Que al haber compresión versus lesión versus, ¿qué decir? Una trombosis, prácticamente una lesión de esta arteria aquí, lo que vamos a suponer que se ha afectado aquí, ahí, puede ser un coágulo, puede ser una esclerosis, puede ser ahí. Van a haber varias arterias que se afectan. Entre ellas está la cerebelosa superior, la cerebral posterior, que estaba para el occipital, la comunicante posterior, las pedunculares, las arterias pedunculares, están las arterias coroideas, están las arterias que van a los cuerpos mamilares y las que van al tálamo y subtálamo. Todas esas se afectan. Y también que van a irrigar parte del mesencéfalo. ¿Ves? Esas arterias todas se van a afectar. Arterias que van a la parte temporal, que van a la parte posterior, al área visual occipital. Bueno, todos se afectan.
¿Qué pasa entonces? Que Kaplan, este señor Kaplan en 1980 describió este síndrome. Con todo respeto lo ponemos. Prácticamente y se caracteriza por oclusión del tercio superior de la arteria basilar. No es tan frecuente, más frecuentes son los otros, pero este es muy importante. Y ahí, lógicamente, se van a ocluir la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebral posterior, las arterias pedunculares, arterias temporales, arterias comunicantes posterior, que David se señalando. Todas esas arterias se van a ver afectadas porque no hay una irrigación para ellas. A pesar de que existe la comunicación y por las carótidas le va a seguir llegando, pero no es suficiente, se produce el síndrome como tal. ¿Qué se va a producir? ¿Qué se afecta en ese caso? ¿Qué se afecta? ¿Qué se afecta? Vamos a ver qué se afecta. De acuerdo a lo que se afecta, podemos tener en cuenta el síndrome como tal. Se afecta el tercer par. Pero fíjense, se afecta el tercer par que nace de la zona de la fosa interpeduncular. Ahí se afecta. Importante, el tercer par. Se afecta el cuarto par. Se afecta el sexto par con una pseudoparálisis. Pseudoparálisis del sexto par. Se afecta el tálamo y el área subtalámica. Se afecta los lóbulos temporales. Se afectan los occipitales. Es una debacle. Y se afectan los cuerpos mamilares, que están aquí ubicados, un poquito más arriba de la sustancia perforada posterior, en la zona interpeduncular. Ahí están los cuerpos mamilares. Y esas arterias a todas les falla el flujo y por eso se producen todas esas lesiones que ustedes ven ahí. A todos esos elementos que usted ve ahí. ¿Qué pasa entonces? Bien, hay un trastorno de la motilidad ocular. Lógicamente, el tercer par prácticamente y le da movimiento a todos los músculos del ojo. Entonces hay prácticamente una oftalmoplejía. Oftalmoplejía, importante. De un lado o bilateral. ¿Ves? Hay una hemianopsia. Hemianopsia cortical. ¿Por qué cortical? Porque no es un problema del nervio óptico. Es un problema, ya la luz entró bien y va bien por el nervio óptico. Pero el área que está aquí atrás, visual primaria, que tuvo lesión la arteria cerebral posterior, no recibe. Entonces por eso es una hemianopsia cortical. ¿Ves? El cuarto par, hay una parálisis. Hay una parálisis de la mirada vertical. Hay una parálisis de la mirada vertical. ¿Ves? Hay lógicamente, habíamos hablado, una pseudo parálisis del sexto par. Lógicamente, al haber una pseudo parálisis del Duchenne, ¿qué hay? ¿Qué pasa? El paciente tiene que una
diplopía. Porque si el sexto par está, si el sexto par no puede inervar al recto externo, el ojo se va a mediar y el paciente va a ver doble, que es lo que se llama diplopía. Hay un nistagmo de retracción, igual que en el parinado. Y hay también el signo de Collier o retracción del párpado superior. Muy importante. ¿Qué alteraciones pupilares hay? Lógicamente, puede haber sí o no una miosis, a pesar de que el oculomotor está afectado. Hay una miosis, es lesión, versus no o irritación. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que son retráctiles. Se mueven. Hay una respuesta aproximada de estas, de las pupilas. Otro signo importante, fíjense que, vamos a ver otros signos importantes que son un poquito más generales ya, basados en toda la limitación de las arterias. Por ejemplo, hay limitación del nivel de alerta. ¿Por qué? Porque al estar limitadas las arterias que van a lo que es el hipotálamo y a otras partes del tronco encefálico, donde están la sustancia reticular activadora, no está bien alimentada y se produce lo que se llama alteración del nivel de alerta. Hay alteración de la memoria por afectación de los cuerpos mamilares. Y se confunde muchas veces con el síndrome de Korsakoff, que también tiene trastorno de la memoria y radica en los cuerpos mamilares fundamentalmente, en la parte esta de los cuerpos mamilares. Hay alucinosis peduncular. Recuerden que también están aquí las arterias en la cerebral posterior salen las arterias pedunculares. Lógicamente, recuerden que por ahí, por las arterias pedunculares, también va lo que se llama el córtico espinal. Y entonces puede haber trastornos motores, hemiparesia o hemiplegia contralateral. Porque si está afectado este pedúnculo, el izquierdo, la hemiplegia es derecha. Y si es el derecho, la hemiplegia es izquierda. Eso es importante irlo viendo. Hay alteraciones del comportamiento. Behavior. Alteraciones del comportamiento. Alteraciones visuales. ¿Cuáles alteraciones visuales? La hemianopsia, la ceguera cortical, lo que habíamos hablado. El síndrome de Balint. Síndrome de Balint. Ataxia y apraxia, ataxia y apraxia óptica. Como hay una ataxia cerebelosa, también puede haber una ataxia óptica. La ataxia, que el ojo parece un nistagmo, pero no lo es. Parecido, no. Hay lo que se llama la agnosia visual. El paciente, como que está la corteza cortical, la corteza visual afectada, el paciente no reconoce los estímulos visuales. ¿Ves? No reconoce los estímulos visuales. Es inafectivo, o sea, indiferentemente afectivo a los fenómenos
a lo que son los reflejos visuales. Anosognosia. Este sería el paciente, o sea, no percibe, él está enfermo, él está enfermo y tiene problemas con lo que hemos hablado hasta ahora, pero no lo percibe, está indiferentemente conectado con su problema, anosognosia. Y otro signo interesante sería fíjense que otro signo interesante sería, por ejemplo, ya lo que sería otros trastornos hipotalámicos, el subtálamo, porque todas esas arterias están conectadas. Hay aquí alteración en la sustancia perforada posterior. Pueden haber asociado otros síndromes, puede haber asociado un Weber, puede haber asociado un Benedict, un Cloud, todo puede estar asociado. Este es el top, se dice el tope de la vacilar, porque por aquí viene la sangre, que tiene que ver con la parte posterior del cerebro, el tronco vacilar formado por las vertebrales y que da lugar a todas esas arterias que están prácticamente ocluidas y no están dando el aporte adecuado a todas esas estructuras que hemos ido mencionando en el día de hoy. Fíjense que este paciente, tanto es así, que este paciente puede reconocer, por ejemplo, lo que se dice, reconoce un objeto, pero no, usted le enseña, por ejemplo, una pelota y le enseña un cubo, o sea, lo que es una pelota, un cubo, y él reconoce, pero no sabe, o le enseña una goma de borrar y le un lápiz, pero no lo puede relacionar de que el lápiz escribe y la goma puede borrar, no lo relaciona, pierde esa capacidad. Parece que está el área parietal, está la parte del lóbulo temporal posterior, toda esa área está con defecto irrigatorio, el área occipital, y pierde todas esas capacidades. Por tanto, fíjense que son síndromes importantes, un poco más raros, pero son síndromes que se presentan y es bueno, están en los libros y ustedes deben conocerlos, ¿ven? Porque te pueden salir con todo este tipo de preguntas para los estudiantes que están ya próximos a UCMLE y hacen todos estos tipos de preguntas variadas, no lo más frecuente, muchas veces se pregunta lo infrecuente, porque el médico tiene que prepararse tanto para lo frecuente como para lo no frecuente. No es más frecuente una trombosis mesentérica que una apendicitis. ¿Ven? No es más frecuente una hepatitis infecciosa tipo A, es más frecuente la infecciosa que una tipo B, pero hay que saberlas. Entonces, el médico tiene que prepararse en la vida para lo frecuente y lo infrecuente, sin dejar de pensar que debe ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Bueno, pues prácticamente con estos dos síndromes, sí, vamos a dejar tranquilo el mesencéfalo y vamos a pasar futuramente ya para el área pontina. En el próximo video nos vamos para el área pontina. El puente, aquí. Esa área, dividido el puente en pontino superior, pontino inferior, laterales y mediales. Pero les prometo que antes de pasar al puente, vamos a ver, por lo cerca que está, dos patologías importantes. Vamos a ver que tienen que ver con la sustancia blanca, con el cerebro, que va a ser fundamentalmente la esclerosis múltiple y el Alzheimer. Vamos a ver esas dos en el próximo video y así seguimos adelante. Así que bueno, todos esos suscriptores que ya van siendo bastantes, por favor, recordad, cuando se suscriban, o si ya se suscribieron, denle a la campanita que está chiquitica ahí, para que cada vez que yo suba el video, usted inmediatamente le va a llegar espontáneamente ese video y le es más cómodo, puede verlo no ese momento, lo ve después, pero ya sabe que llegó y lo tiene ahí para que usted lo pueda revisar. Bueno, pasen buenas tardes
y seguimos conectados y seguimos avanzando. Muy contento con ustedes, me están siguiendo y me están dando sus opiniones. Recordad, siempre recuerdo, no me den solamente opiniones positivas, pueden darme opiniones negativas, pero me explican bien cuál es la opinión negativa para yo enmendar y seguir trabajando sobre ese error o ese pequeño defecto que haya tenido, ese desliz, y hacer mejores videos para seguir quedando mejor con ustedes. Pasen buenas tardes y los sigo abrazando y los quiero mucho. Vamos a seguir. Adelante.